Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Informáticas. En esta ocasión les vamos a explicar un video tutorial sobre una herramienta muy interesante de lo que es RStudio, y vamos a aplicar lo que son los árboles de decisiones, una metodología muy interesante en lo que son la inteligencia de negocios. En este caso vamos a hablar sobre lo que son básicamente los árboles de decisiones, y hay que tener en cuenta de que los árboles de decisiones son algoritmos de clasificación básicamente supervisada, y que en estos casos los algoritmos de clasificación supervisada como el de árboles de decisión lo que busca en sí es una variable dependiente concreta, en concreto, es decir, una variable dependiente de la cual necesito obtener valores. Y las variables y puede contener lo que son variables dependientes e independientes, que pueden ser cualitativas y cuantitativas. En cuanto a lo que son, en el caso de que se den las variables cuantitativas, más bien nos consideramos lo que son árboles de regresión. Pero cuando tenemos una variable lo que es cualitativa, como es por ejemplo en este caso que vamos a asignar con nuestra variable de decisión, lo que son el churn, ya les explico un poco de la base de datos. En este caso, cuando son variables cualitativas, es decir, es básicamente considerado como un árbol de clasificación. Con un poco de este concepto vamos a iniciar con lo que es este video, y les voy a explicar un poco la metodología de cómo se trata. En este caso tengo una base de datos que conseguí a través de internet, la cual me da lo que son datos de una compañía telefónica, y aquí tenemos básicamente lo que es nuestra variable objetivo, o nuestra variable que va a definir en sí nuestro modelo, la cual he utilizado en este caso lo que es el churn, que básicamente es considerado en las compañías como la cancelación de los clientes o cancelación de contratos entre clientes. Entonces vemos en este caso que la base de datos está completa, cuenta con un total de 5000 registros, como vemos aquí, 5000 registros. Y vamos a utilizar esta base de datos porque es muy completa y es muy interesante aparte de eso. La descargamos, yo la tengo descargada, y entonces procedemos a lo que es en sí la herramienta. Como les mencionaba anteriormente, esto es RStudio, una herramienta muy interesante utilizada para lo que son estadísticas y cosas así, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es lo que es importar lo que es la base de datos que vamos a utilizar. Yo, para mayor facilidad, dejaré el archivo en formato CSV, lo que es un formato de Excel. Además me permite manipular la base de datos sin necesidad de tener una herramienta de terceros. Lo primero que procedo es a importar lo que es la base de datos. Busco la base de datos en sí donde la tengo guardada. Yo la tengo por aquí. Perdón. Listo, vemos aquí una vista previa de lo que son los datos, y fijémonos que en este caso modifiqué algunos datos, es decir, borré unos datos de la variable churn, que es lo que vamos a utilizar con nuestra variable de decisión. ¿Con qué fin borro esto? Más bien con el fin de predecir los datos, y podemos fijarnos que aquí faltan datos, pero sin embargo la base de datos final está completa. Entonces, como les decía, el objetivo de esto es básicamente predecir, demostrar que el algoritmo básicamente es eficiente y funciona. Y por eso en este caso lo que hice fue borrar esos datos. Seleccionamos los tipos de datos, en el caso de que haya que corregir algunos los corregimos, pero en este caso lo voy a dejar tal y como está. Y le damos a importar. Entonces en este caso vemos la base de datos que se acaba de importar. Y estos pequeños errores que nos muestran la terminal básicamente por los datos incompletos que estaban, los que borré. Son algunos por lo que vemos. Entonces aquí vemos nuestra base de datos y procedemos a lo que es a continuar a modelar el árbol de decisión. Para esto yo ya tengo preparado lo que es un código que estuve practicando hace un rato, y les voy a explicar un poco paso a paso de en sí de qué se trata. Copiamos el código y lo pegamos. Empecemos básicamente con esto. Esto es el título, el documento, bla bla, esto le vamos a hacer caso por ahora, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cargar las librerías que vayamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar lo que es la librería RPAR, que va a ser la que nos va a servir para en sí modelar lo que es el árbol de decisión. Damos al enter para ejecutarlo y vemos que la librería se ejecuta correctamente.
Y rparplot es básicamente para mostrar gráficas, una gráfica para mostrar a entender un poco mejor el árbol de decisiones. Y como ya tengo lo que es para las librerías y mi base de datos como la vemos aquí, procedemos a la siguiente línea, que en este caso ya sería lo que es ya en sí tomar los datos de la base de datos que tenemos aquí y seleccionamos a base de los datos los campos o las columnas que vayamos a utilizar. Ejecutamos esta línea y vemos nuestra base de datos y vemos que hemos modificado. Tener en cuenta de que estos datos que están aquí, estos valores representan bien las columnas que vamos seleccionando. Por ejemplo, la columna 4 es si el usuario tiene con plan internacional. Como le cambié el nombre, entonces más bien es eso. Vemos la original, 1, 2, 3, la columna 3, perdón. Luego ejecutamos lo que es a seleccionar los datos y vemos nuestra base de datos como está, y vemos que ya tenemos los datos previamente seleccionados. Es decir, le cambiamos el título, en vez de la base de datos original tenía títulos en inglés, por lo que podemos ver aquí. Ahora procedemos a lo que es la selección de los datos en las tablas. Obviamente no vamos a seleccionar todos estos datos que tenemos aquí. Como vemos, no vamos a seleccionar todo esto, no vamos a utilizar todo, así que vamos a seleccionar lo que vayamos a necesitar. Vemos aquí en este caso, seleccionamos las columnas en específico, correspondientes ya a un ejemplo previamente planteado, que lo hicimos hace rato, donde vamos a seleccionar lo que es el usuario con planes internacionales, los minutos al día, las llamadas que realiza al día, los minutos internacionales, el número de reclamos, lo que son las llamadas internacionales, cuántas realiza, y obviamente la variable de churn. En este caso le cambio el nombre a lo que es cancelación para poderla manejar un poco mejor y entenderla, ¿no? Lo que hacemos es ejecutarlo, el código, y revisamos en nuestra base de datos que hemos cargado hace rato. Vemos que ya se ha modificado y solamente tenemos los datos de las variables que vamos a utilizar, es decir, las columnas con los datos que vamos a utilizar. Como vemos aquí en la cancelación, no nos aparecen los datos como los borré hace rato. Entonces vemos que faltan datos, y es precisamente estos datos los que vamos a predecir. Obviamente a ver si a cumplir nuestro objetivo, la cual es predecir los clientes que próximamente se vayan a alejar de la compañía como tal, ¿no? Como siguiente paso, lo que hacemos es más bien seleccionar un porcentaje de los datos para generar lo que son, es decir, la variable es decir, los datos de entrenamiento y los datos para testeo. Obviamente no vamos a utilizar en este caso como por motivos de ejercicio, vamos a como planteamiento, vamos a nomás utilizar lo que es el 70% para lo que son los datos de entrenamiento en sí, para generar lo que es el árbol de decisión, y el otro 30% lo vamos a utilizar para lo que son los datos de testeo, para comprobar si el modelo funciona, ¿no? Entonces ejecutamos la línea de comando. En este caso aquí seleccionamos lo que son el 70 y el 30% correspondientemente. Vemos que se crean valores independientes, y luego creamos lo que son los datos de los datos de entrenamiento. Vamos a seleccionar que corresponde la primera casilla, lo que es igual a 70%. Vemos que tenemos 3.441 observaciones, o sea 3.441 datos de 5.000, que corresponde al 70%. Luego ejecutamos la segunda parte, lo que son los datos de testeo, corresponde a 1.459, correspondiente a lo que es el 30% de los 5.000 datos, ¿no? Una vez teniendo eso, procedemos a lo que es lo que sería la creación del árbol de decisión en sí. Lo vamos a llamar al árbol de decisión Arbolito Park, que es un nombre un poco raro o común que le puse ahora, pero vamos a explicarlo con ese nombre, ¿no? Aquí utilizamos lo que es el algoritmo rpark, que sí lo que nos va a ayudar a crear lo que es el árbol de decisión. Y esta parte de aquí, una parte importante, lo que es la variable de decisión. Aquí ponemos lo que es cancelación. Como cambiamos el nombre de la fila a la columna, perdón, hace rato, lo vamos a llamar de esta manera, cancelación. Entonces ponemos lo que es el nombre del árbol, el algoritmo seleccionamos, luego ponemos lo que es la variable de decisión y ponemos lo que es un método. Y seleccionamos lo que es la data. En este caso seleccionamos string data porque en sí no es nuestra variable, nuestros datos de entrenamiento.
lo que hacemos es ejecutar el algoritmo y como vemos el arbolito Park se acaba de ejecutar acá y vemos lo que es en sí el algoritmo como tal. Luego continuamos y en sí ahora vamos a imprimir el árbol de decisión en sí para ver la parte lógica del árbol como tal, ¿no? Imprimimos y vemos una parte interesante aquí de lo que es este árbol de decisión. Démoslo en sí toda la parte lógica de cómo se genera el árbol. Es decir, empezamos por el número 1 y vemos que de las 3.526 observaciones, el 86% dijo que no y el 13% dio como resultado que sí. Y así vemos, luego seguimos evaluando, seguimos a la siguiente casilla, vemos los minutos al día menores a 64, 75. De 3.317 observaciones, vemos el total, con el 89% dijo que no, o sea, no se retiraría no se retira en sí de la compañía y el 10% que sí. Y para entender un poco más esta parte lógica vamos a hacerlo de una manera gráfica. Vamos a ejecutar lo que es este comando de aquí, lo que es rparplot. En sí lo que grafica es el árbol de decisión para entender de una manera más entendible, más gráfica, ¿no? Lo ejecutamos y vemos en sí el árbol de decisión. Hagamos un poco de zoom para entenderlo un poco mejor y evaluemos un poco esta parte. Vemos que a la parte derecha tenemos los que no se retiraría y la parte izquierda los que sí. Entonces vemos que lo hemos graficado de una manera de porcentaje, es decir, del 100%, ¿no? Entonces evaluamos que minutos al día menores a 265, obviamente los que son menores a 265 al día, el porcentaje de que sí se retiraría sería del 6% y de que no, pues el 94%, y así vamos descendiendo. Para comprobar la efectividad de este modelo lo que hacemos es compararlo con la base de datos, la original que fue la Azul, por ejemplo, en esta. Para verlo hacemos de esta manera y podemos evaluar. Vamos a evaluar lo que es un ejemplo. Por ejemplo, escogemos un usuario al azar, uno fácil, o sea, uno así reconocible, por ejemplo el 10, ¿no? Vamos a trabajar con este número 10. Tenemos todos estos datos del usuario número 10. Ok, empecemos. Como primera pregunta tenemos que si el usuario tiene si los minutos al día del usuario es menor a 265, es el consumo diario. Vemos minutos al día, vemos que es 258. Obviamente es menor a 265, entonces nos vamos por acá, correcto, por el sí. Luego tenemos la siguiente pregunta, correspondiente al 94% de los usuarios, ¿no? Entonces vemos que preguntamos si los reclamos del usuario son menores a 3.5. Vamos por la casilla de reclamos, la número 10 es igual a 0. Obviamente 0 es menor que 3.5, entonces nos vamos por la casilla del sí. A la izquierda son los sí, a la derecha son el no. Pero voy a recalcar eso. Los usuarios con plan internacional. Preguntamos si el usuario tiene plan internacional. El número 10, obviamente el usuario sí tiene plan internacional, por lo que vemos aquí. Entonces nos vamos por lo que es a la izquierda y vemos que directamente el algoritmo nos dice que el cliente no va a abandonar no va a cancelar lo que es en sí no va a cancelar en sí lo que es la contratación del servicio, ¿no? Vamos ahora con otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver el 40 en este caso, al azar, tomamos al azar. La primera pregunta, que minutos al día es menor a 265. Minutos día, tiene 140, obviamente sí es menor a 65, entonces vamos por el lado izquierdo. Luego preguntamos que si el número de reclamos es menor a 3.5. Ok, vamos a ver la casilla de reclamos, 40 reclamos, 1, obviamente es menor a 3.5, vamos por la izquierda, obviamente por sí. Luego vamos a preguntar, ¿el usuario tiene plan internacional? Y nos dice que no, en este caso vemos que no tiene, entonces vamos por la derecha, correspondiente a un 7% del algoritmo, ¿no? Vamos a ver, no. Entonces aquí preguntamos si las llamadas internacionales del usuario son mayores a 2.5. Llamadas internacionales, obviamente tenemos 11, obviamente es mayor a 2.5, obviamente tenemos que sí, entonces vamos por la izquierda. Y luego preguntamos que si los minutos internacionales del usuario son menores a 13. Vamos a ver, minutos internacionales. Perdón, hace rato acá era llamadas internacionales mayores a 2.5, correcto, entonces es lo mismo, ¿no? Vamos por acá y luego minutos internacionales menores a 13.
Vemos que sí. Entonces vamos por el lado derecho, ¿no? Entonces el 4% de estos usuarios obviamente no va a cancelar por lo que nos dice el algoritmo. Vamos a ver qué es el resultado acá, la número 40. A ver. Número 40, perdón. Y vemos que efectivamente el número 40, el usuario no va a cancelar el servicio. Entonces vemos que el árbol de decisión como tal funciona, ¿no? Ok. Bueno, regresamos esto a su lugar original, cerramos esto y vamos a continuar en sí con la evaluación del algoritmo, ¿no? Como siguiente punto ya tenemos lo que son un poco lo que es la variación del error, ¿no? Vemos más bien en la parte gráfica para entenderlo un poco mejor y vemos cómo va descendiendo en sí la variable, así la recta va bajando un poco y el error se va haciendo más pequeño, ¿no? Hasta que llega un punto donde el error se estabiliza. Aquí anteriormente vemos esta parte, ¿no? Donde vemos las estadísticas y vemos que el error en sí está descendiendo, ¿no? El error más pequeño en sí el árbol está funcionando perfectamente, es óptimo. ¿Por qué? Porque el error desciende y se mantiene, ¿no? El menor es 57 y no asciende como en otros ejemplos que vi en otros videos anteriormente, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer lo que es en sí, lo que es a validar la capacidad del modelo, el modelo como tal, ¿no? Que es lo que venimos a buscar y lo que es a validar en sí desde el principio, ¿no? Vamos a llamar a lo que es la variable, una variable para predecir el modelo, como un método, ¿no? Utilizamos en sí lo que es un algoritmo para predecir, ¿no? Predicción. Y le vamos a pasar en sí lo que es el árbol, el arbolito parlo, ¿sí? El algoritmo como tal, del árbol de decisión. Y vamos a seleccionar los datos de entrenamiento. Vamos a entrenar en sí el algoritmo como tal. Vamos a utilizar lo que son los datos de entrenamiento y el algoritmo como tal. En el algoritmo como tal vamos a pasar lo que son los datos de entrenamiento. Pero como vamos a así a evaluarlo, sería mejor que en vez de los datos de entrenamiento, para hacerlo un poco diferente, vamos a hacer los datos de testeo para testear en sí el algoritmo. Test data, utilizamos lo que son la base de datos de test data y lo ejecutamos. Vamos a en sí ejecutar sobre el algoritmo los datos de testeo, que así tendría una parte más lógica, ¿no? Lo ejecutamos y vemos que se ejecutó los datos de testeo. Para mostrarlo en sí, la efectividad del modelo, vamos a ejecutar lo que es una tabla y vamos a llamar lo que es los datos de entrenamiento o los datos de testeo de esta variable y los vamos a comparar. Por ejemplo, aquí en esta, lo que es la matriz de confusión, como lo llamamos, vamos a ver lo que es lo que nos arroja el modelo como tal, no una estadística general. En sí, lo que nos arroja el modelo, vemos que donde las variables que decían no, donde la tabla original donde decía no, el algoritmo dijo que no 1187 veces, y donde iba que sí, el algoritmo como tal dijo que no 74 veces. Y el algoritmo mismo dijo que sí, donde iba que no 50 veces, y dijo que sí, donde era que sí en la tabla original 142 veces como tal, ¿no? Eso es la evaluación en sí, una estadística de en sí cómo funciona el algoritmo, ¿no? Vamos a mostrarle también en sí evaluar el modelo como tal, es decir, a predecirlo, a predecir los datos que estaban incompletos, como veíamos en la tabla original, en este caso. Les mostré un poco las estadísticas para que más o menos entiendan así un poco lo que es el modelo como tal y las estadísticas generales, ¿no? Como aquí trabajé con lo que son los datos de testeo, vamos a hacer lo mismo acá para que tenga algo de lógica, ¿no? Test data y acá listo, cambiamos esto de aquí para que para entender un poco mejor. Aquí vamos a lo que son seleccionar en sí de la columna de esta churn, la base de datos churn, lo que es los datos solamente de la casilla de cancelación, como tal, estos de aquí. Entonces vamos a ponerle aquí datos tabla, datos originales mejor, original,
y lo vamos a ejecutar. Listo, vemos los datos original. Datos original es una variable que va a almacenar lo que es los datos original, va a sacar lo que es de la tabla de testeo, en sí todos los de cancelación, en este caso testeo, solo los datos de cancelación de la variable de testeo, ¿no? ¿Vemos? Correcto. Listo, ahora vamos a lo que es a generar en sí una tabla. Vamos a ponerle como nombre tabla mostrar, nombre común. Generamos un data frame y unimos básicamente los datos de testeo par, que es testipar, y vamos a pasarle lo que son esta variable aquí donde almacenamos los datos, o sea, obtuvimos los datos de lo que es la variable de testeo, obviamente lo de cancelación, y le vamos a pasar lo que son esos datos, ¿no? Para generar una tabla y comparar los valores, datos originales. Ok, y lo ejecutamos. Y ahora vamos a mostrar en sí lo que es tabla mostrar y vamos a mostrar la evaluación como tal, ¿no? Y vemos aquí nuestra comparación. El objetivo de hacer esto realmente para comparar la predicción del algoritmo. Vemos aquí algunos datos. O sea, muestra el máximo de las impresiones como tal de lo que es la herramienta de RStudio, ¿no? Y aquí viene la parte interesante, ¿no? El objetivo principal era predecir qué clientes podrían abandonar la empresa o qué clientes no, los datos incompletos que obviamente borré para comprobar la efectividad del algoritmo, ¿no? Vemos que así el algoritmo lo que predijo aquí en el primer dato es que el cliente sí abandonaba lo que era el servicio, pero en la tabla original vemos que no. Luego en la segunda vemos que no, como la predicción del algoritmo, y en la tabla original vemos que no. Y así vamos bajando continuamente. Algo interesante aquí, por ejemplo, es el dato número 20. Obviamente no tenemos ese dato en lo que es la tabla original. En los datos de testeo, la número 20, no tenemos ese dato. Vemos acá datos de testeo, la número 20 para comprobarlo. Si hay 20 aquí, vemos que no tenemos ese dato, ni la 20, ni la 21, ni la 23. Son datos que borré aleatoriamente cuando edité la base de datos, ¿no? Verificamos y vemos como tal que el algoritmo en sí, en la número 20 vemos que el algoritmo predijo que el cliente no iba a abandonar lo que es el servicio. Entonces podemos tener como objetivo de que si yo soy un gerente de la empresa y quiero saber qué clientes más o menos van a abandonar la empresa, entonces tenemos aquí por ejemplo el número 23, el algoritmo predijo que el cliente sí abandonaría la empresa, pero no tenemos ese dato en la tabla original. Y lo comparamos con la tabla original, por ejemplo el 23, vamos a lo que es la tabla original en este caso, la 23. Bueno, aquí predijo de que no abandonaría la empresa, pero vamos a comprobarlo con algo de que, con un dato de que, por ejemplo, el cliente sí abandonaría la empresa. Vamos a ver un dato donde el cliente sí abandona la empresa. Vamos a ver, por ejemplo, el 55. La base de datos original predice que el 55 abandonaría la empresa, pero el algoritmo como tal dijo que el campo 55 no abandonaría la empresa. Listo. Y de esta manera es como podemos predecir los campos que tenemos vacío, en estos casos datos incompletos, en el caso de que un cliente no sabemos si va a abandonar la empresa o no y queremos, sin embargo es un buen cliente para la empresa, pero sin embargo queremos retenerlo. Pero el algoritmo predice que sí lo va a abandonar. Entonces allí es donde te sirve de mucho porque podemos predecir y podemos aplicar promociones para obviamente mantener el cliente y mejorar el servicio como tal, ¿no? Bueno, de esta manera es como los árboles de decisiones nos sirven para tomar decisiones muy importantes en lo que son la inteligencia de negocios. Es una herramienta muy interesante que obviamente vale la pena estudiarla, y pues como conclusión final pues tenemos que los árboles de decisiones son una herramienta muy interesante, tienen un amplio campo de uso, se usan en empresas muy importantes para tomar decisiones acerca de, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré de mantener lo que es un cliente en una empresa, y lo que son tomar alternativas de negocios y cosas muy interesantes en lo que es en cuanto a este tema. Les agradezco y pues
hasta la próxima, ¿no?